¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio de Magisterio Pontificio. Un lugar en donde vamos recorriendo las enseñanzas magisteriales de los distintos papas. Hemos tenido un lapso de vacaciones, por llamarlo de alguna manera, pero vamos a continuar con este documento tan importante del Papa Benedicto XVI, de feliz memoria, que ha muerto en olor de santidad. Y nos vamos a ir ahora al capítulo 4, vamos a ir al desarrollo de los pueblos. Le damos las gracias a María Jesús Huarcaya, que está en la asistencia técnica, y le damos la bienvenida al padre Andrés Gutiérrez, que nos acompaña una vez más en este recorrer el magisterio pontificio a través de esta encíclica. Padre, bienvenido. Muchas gracias, un gusto de volver con ustedes en este espacio para hablar de temas tan interesantes y actuales como esta encíclica. Padre, desarrollo de los pueblos. Bueno, habíamos dicho que Caritas in Veritate también era una encíclica que en cierta manera retomaba ciertos matices o incluso cierto contenido de la Populorum Progressio, otra gran encíclica de lo que es la doctrina social de la Iglesia, una encíclica del año 68 que Benedicto XVI, en cierta manera, retoma con Caritas in Veritate. Y nos vamos ahora justamente a ese desarrollo de los pueblos, el Populorum Progressio, el progreso de los pueblos. ¿Y qué nos propone el Papa Benedicto en este capítulo? Bueno, la verdad es que a lo largo de los primeros 3 capítulos estaba haciendo una recopilación, recuento de ese magisterio social que necesita ser actualizado por las circunstancias reinantes, sociales, políticas, económicas, religiosas, tecnológicas. La vida del hombre, especialmente en estos siglos, cambia a un paso acelerado y siempre hay nuevos desafíos para poder hacer frente y vivir nuestra vocación de cristianos, de bautizados, de discípulos del Señor. Como se estila decir hoy, discípulos misioneros en salida, que podamos tener incisión en la sociedad, en la cultura. Y entonces uno de los puntos que en el capítulo pasado se mencionaba era este principio de la gratuidad. Lo hablamos, me parece que en el último programa, sí. Que para que una actividad económica sea realmente humana, que fomente la humanidad y que fomente nuestro crecimiento, nuestro desarrollo como personas, como sociedad, como agrupaciones, como asociaciones, es que necesitamos integrar el principio de la gratuidad, porque es parte de nuestra naturaleza. Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios y Dios da gratis. Dios es todo dar. Exacto. Padre, escuchándolo, si le parece, me gustaría leer un párrafo dentro del primer párrafo, que es bastante largo. El primer punto es ya en este capítulo, el 43, porque justamente lo que usted está diciendo lo lleva al análisis de Benedicto XVI. Exactamente. De una manera hermosa, porque fíjense lo que dice. La solidaridad universal está tomando palabras justamente de la Populorum Progressio, el primer renglón, podríamos decir. La solidaridad universal, que es un hecho y un beneficio para todos, es también un deber. O sea, aquí va lo que usted decía, ¿no? O sea, cuidado, que tenemos que tomar conciencia. En la actualidad, muchos pretenden pensar que no deben nada a nadie. Yo no hago mal a nadie, yo no mato, yo no robo, a mí que nadie me pida nada. Si no
sino es a sí mismos, es decir, yo me debo para hacerme el bien a mí. Piensan que solo son titulares de derechos y con frecuencia les cuesta madurar una responsabilidad respecto al desarrollo integral propio y ajeno. Por ello es importante urgir una nueva reflexión sobre los deberes y los derechos que los derechos presuponen, sobre los deberes que los derechos presuponen y sin los cuales estos se convierten en algo arbitrario. Justamente esa solidaridad, es decir, muy bien, si yo quiero que me ayuden, entre comillas, necesito forzosamente dar yo también lo mismo, o sea, haz lo que te gusta que te hagan, ¿no? Que es la regla de oro. Es la regla de oro, eso iba a decir. Y es importante que esta reflexión se ventile porque estamos podemos caer, tenemos esa tendencia. El pecado nos ha dejado esa inclinación terrible al egoísmo, ¿no? Y entonces todo lo que pues hacemos o pensamos o pues eso se genera a través de el interés de nuestra propia comodidad, de nuestro propio placer, de nuestro propio bienestar, y nos olvidamos de los demás. Entonces, me parece importante poder hacer eso porque también después va a hablar incluso del medio ambiente. Y todo eso, el Papa Francisco, pues lo ha ido retomando y presentando con su magisterio en Laudato Si, en Fratelli Tutti, ¿no? que tienen partes que son pues muy iluminadoras, que retoman este magisterio, tienen secciones muy bonitas y que pues se muestra que la Iglesia sigue preocupada de que las personas se están quedando encerradas en sí mismas y no se abren a las exigencias. Por eso aquí el Papa Benedicto XVI va a hablar de deberes. Claro. No se abren a las exigencias, a los deberes que les compete como miembros de una sociedad. Así es. Y fijémonos, el Papa sigue tomando ahora una postura fuerte, porque dice, hoy se da una profunda contradicción. Mientras por un lado se reivindican presuntos derechos, entre ellos el derecho a decidir, presuntos derechos de carácter arbitrario y superfluo, con la pretensión de que las estructuras públicas los reconozcan. Yo me siento hoy tal cosa y me siento mañana otra, y todo el mundo tiene que bailar acorde a lo que yo siento, a lo que yo me siento. Pues dice lo siguiente, que los reconozcan y los promuevan. Por otro, hay derechos elementales y fundamentales, como el derecho a la vida, podríamos decir, que se ignoran y violan en gran parte de la humanidad. Se aprecia con frecuencia una relación entre reivindicación de derechos a lo superfluo e incluso a la transgresión y al vicio en las sociedades opulentas, y la carencia de comida, de agua potable, de instrucción básica y cuidados sanitarios elementales en ciertas regiones del mundo subdesarrollado y también en las periferias de las grandes ciudades. Esto, padre, si no nos abre los ojos este trueno, no es que estamos dormidos, es que estamos muertos, porque lo que está diciendo el Papa aquí está más claro que el agua clara. Sí, es sorprendente que pueda tener esta libertad de expresión y por eso qué bonito es esta encíclica y es poco conocida. Sí. La verdad es que no se ha profundizado y por eso al principio, si usted recuerda en nuestras conversaciones, escogimos esta encíclica porque nos parecía actual para comentarla y efectivamente es tan relevante y es una discusión pendiente, una conversación pendiente con nosotros mismos y con la sociedad
de lo que se entiende por derechos de la persona, que no son una cosa arbitraria, no son una cosa caprichosa, no es estamos hablando de lo que ha permitido que nuestra sociedad avance y se desarrolle estos últimos 100 años, a partir del desarrollo de los derechos del trabajador, de los derechos de los niños, de los derechos de la mujer, de los derechos del matrimonio, de los derechos de la familia, de los derechos de... y ven, esos derechos son de las personas. Y un poquito una definición de derecho, no quiero aquí hacer una definición ya escolástica, académica, intelectual y todo, pero se trata de algo necesario para mi desarrollo como persona, y sin lo cual no puedo vivir, ¿no? Sin lo cual no llego a mi plenitud, no me realizo como persona humana, ¿no? O sea, estamos hablando de algo fundamental, de primer orden, esencial, que no se me puede quitar. Y es evidente que ahí, en esa categoría de lo esencial, no entra los sentimientos, no entra el capricho, no entra mis preferencias. Entonces tenemos que tener cuidado qué cosas identificamos como derechos y qué cosas no son derechos. Estaba pensando mientras usted hablaba, porque claro, si hablamos de que es un derecho mi autopercepción, y eso es algo subjetivo, imagínese usted si tuviéramos que regular la autopercepción en carácter absoluto. Ya vemos lo que sucede, por ejemplo, con esto de la ideología de género. Más de 134 géneros ya son reconocidos por algunos organismos oficiales, entre comillas. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo hacemos para generar una legislación que ampare lo que hoy yo me siento y mañana no me siento? O sea, y ya hay países que incluso han prohibido el paso de un género, entre comillas, a otro de manera desmedida, porque claro, luego se encuentran con que, mire, ayer era Carlos, hoy es Ricardina, mañana es Juan, y luego se dice que es no binario, entonces ya no sabemos qué hacer con una persona así. Y son cosas objetivas, o sea, reales, está sucediendo. Entonces, fíjense, padre, una de las cosas que me llamó la atención en esto. Los gobiernos y los organismos internacionales pueden olvidar entonces la objetividad y la causa de no disponibles de los derechos. Cuando esto sucede, se pone en peligro el verdadero desarrollo de los pueblos. Y dice, si los derechos del hombre se fundamentan solo en las deliberaciones de una asamblea de ciudadanos, pueden ser cambiados en cualquier momento y por consiguiente se relaja en la conciencia común el deber de respetarlos y tratar de conseguirlos. Porque dice también, los deberes delimitan los derechos porque remiten a un marco antropológico y ético en cuya verdad se insertan también los derechos y así dejan de ser arbitrarios. Esto es lo que estamos perdiendo objetividad y por lo tanto estamos caminando cada vez más hacia una arbitrariedad que, iba a decir, que nadie puede prever dónde termina esto. Sí, es uno de los peligros grandes de nuestra sociedad, efectivamente. Es uno de los temas que también se estudian en teología moral, porque entonces de ahí a perder el sentido del pecado, no, yo no obré mal, yo no hice eso. Bueno, objetivamente esa acción puede ser calificada como mal, pero es que yo obré con estas motivaciones, con estas intenciones y por tanto se excusa, ¿no? Y es
es el gran peligro que podemos tener. Aquí se pierde el sentido del pecado, se pierde el sentido del mal, se pierde el sentido del mal intrínseco, se pierde el sentido del pecado mortal. O sea, y es seguramente a lo que quieren llegar estas líneas, estas ideologías para poder liberar, entre comillas, al hombre de yugos ancestrales y costumbres o creencias anticuadas, ¿no? La Iglesia siempre ha sufrido de estos calificativos, pero ella proclama la verdad, la verdad. Y por eso aquí el Papa sigue diciendo: la Iglesia, que se interesa por el verdadero desarrollo del hombre, exhorta a éste a que respete los valores humanos, ¿no? Es como una exhortación, una llamada a tengan cuidado, que el camino de olvidar la dimensión objetiva, antropológica, ética del hombre, su vocación, su destino, eso puede distorsionar por completo el modo como pensamos, tomamos decisiones, vivimos, y nos puede descarrilar de lo que tendría que ser simplemente un camino hacia la plenitud, que es la santidad. Así es. Y tengamos en cuenta, y yo de verdad que no salgo de mi asombro, he leído este documento, pero claro, al leerlo en este momento que estamos viviendo, 15 años después de haber sido escrito, a uno se le abren los ojos y dice, bueno, 15, 14 años después de haber sido escrito, se le abren los ojos y uno dice, caramba, pero es que este es tan profético como muchos otros documentos pontificios, porque nos está poniendo, digamos, en alerta sobre muchas cosas que hoy estamos viviendo. Y nos estaba diciendo, cuidado, que puede suceder esto. Y sigue bastante más adelante, ya en un párrafo distinto, dice: la apertura moralmente responsable a la vida es una riqueza social y económica. Grandes naciones han podido salir de la miseria gracias también al gran número y a la cantidad de sus habitantes. Y al contrario, naciones en un tiempo florecientes pasan ahora por una fase de incertidumbre y en algún caso de decadencia, precisamente a causa del bajo índice de natalidad, un problema crucial para las sociedades de mayor bienestar. Y esto lo estamos viendo con muchas naciones europeas, padre. Incluso las previsiones, por ejemplo, para una nación de tantos habitantes como es la China, con todo esto que se ha impuesto, primero del hijo único y estas medidas que ha habido a favor de la anticoncepción y del aborto, han cambiado la mentalidad de la gente. Y entonces ahora, incluso, por ejemplo, la misma China quiere poner políticas para favorecer que se tengan más hijos y sencillamente la gente dice, es que yo no quiero tener hijos. O sea, ya la mentalidad se cambió y por más que usted me dé más dinero para que yo tenga hijos, yo no quiero ese sacrificio, ya me acostumbré a otra cosa, yo no quiero saber nada con tener hijos. Y es algo que sucede, por ejemplo, en ese viejo mundo que cada vez está más viejo, pero no porque sea viejo en cuanto a la civilización, sino porque ya no hay niños en las calles. Es una cuestión tremenda. Y lo que están haciendo es, venga gente de fuera para que tengamos mano de obra que trabaje, porque ya cada vez somos más viejos y no hay quien nos sostenga. Sí, es impresionante comprobar que las políticas así demográficas de naciones como China han dado un resultado desastroso, porque ha desequilibrado literalmente la balanza de la población.
porque normalmente hay una población estadísticamente comprobado que se distribuye con regularidad entre varón y mujer. Y ahora en China, por esta póliza, por esta procedura del hijo único, esta ley, pues ahora hay muchos más varones que mujeres, porque se han abortado muchísimas más mujeres que el varón, porque el varón hereda y la mujer no hereda. Y entonces ahí esa cuestión cultural ha incidido en la práctica del control de la población, y ahora tienen una población desequilibrada y lo están pasando muy mal, muy mal. Y por otro lado, hay que decir que estas pólizas, estas leyes, pues ahí se ve cómo tienen, por lo que usted decía, un auténtico valor pedagógico. A lo largo del tiempo, la ley es un pedagogo, para bien o para mal. Me enseña a vivir bien, me orienta por un camino correcto o me desvía si las leyes son malas e injustas y no hay otro filtro como la fe, me desvía y caigo en una sociedad subjetiva, relativista, hedonista, individualista, consumista, y etcétera, todos los otros calificativos que se quieran añadir. Esto es preocupante. Esto es algo que nos tiene que abrir los ojos y tenemos que decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo queremos caminar? Porque, en definitiva, esto depende de ti y depende de mí. Aquí no hay echar culpa a nadie, no hay ponerse con el dedo señalando. Pero no nos olvidemos, como suelo decir, que cuando yo señalo con un dedo, hay 3 dedos que me señalan a mí. Mi culpabilidad también está implicada en toda esta amalgama de locuras, entre comillas, que se están viviendo en nuestra sociedad. Les invito ahora a hacer una pausa y vamos reflexionando todo lo que hemos visto hasta aquí y enseguida volvemos en este Magisterio Pontificio MS Digital. No te olvides, el cambio está en tus manos también en 2023. Tierra, en este peregrinar, contigo María la victoria de alcanzar, se alcen las voces en un canto de hermandad. María ven, ven a reinar. Inmaculada, enciende el ideal, desde la cumbre hazlo brillar, arda el fuego del amor que se consume por la misión. Con tus manos teje el amor y la verdad, y de tu mirada broten ríos sin cesar, que rieguen las almas anhelantes de tu paz. María ven, ven a reinar. Inmaculada, enciende el ideal, desde la cumbre hazlo brillar, arda el fuego de amor que se consume por la misión. Un reino de pureza queremos conquistar, ser tus instrumentos y a Cristo proclamar. Toma nuestra entrega en fidelidad. María ven, ven a reinar. Inmaculada, enciende el ideal, desde la cumbre hazlo brillar, arda el fuego del amor que se consume por la misión. Inmaculada, enciende el ideal, desde la
Muy bien, ya estamos de vuelta y seguimos caminando con este documento, de verdad que es un documento magisterial, o sea, pero en todo sentido, o sea, es un maestro el que ha escrito esto. De verdad, la sabiduría de Benedicto XVI está aquí plasmada de una manera contundente, también como él era, ¿no, padre? Porque Benedicto XVI no, digamos, no deja resquicio, no deja de levantar ninguna piedra y todo lo analiza de tal forma que uno cuando termina de leer dice, ¿y a este cómo lo rebato? No tengo forma por dónde atacarle. Sí, gracias a su digamos, cultura alemana, tiene una metodología que es exhaustiva y una inteligencia aguda que penetra hasta el fondo de la cuestión. Tiene obras teológicas, evidentemente, la teología es su campo como pez en agua, y pues la verdad es que ha podido hacer unas contribuciones en los campos académicos realmente que va a durar. Por eso se ventila por ahí algunos obispos, algunos cardenales que dicen este gran regalo que Dios nos ha hecho en el Papa Benedicto XVI, pues puede ser hasta doctor de la Iglesia, Doctor de la Iglesia, sí. porque su contribución no ha sido para menos, no ha sido para menos. Y se desenvuelve en estos temas como la economía, tiene un conocimiento, seguramente se ha asesorado, lo han asesorado, ha visto, ha aprendido, pero después tiene una capacidad de síntesis impresionante, y este es uno de los documentos síntesis más significativos de su pontificado, porque la verdad lleva muchos temas relacionados que nos ayudan a poder orientar pues la vida social, económica, cultural y hasta política. O sea que el que lea esto y siga sus lineamientos es que va a trabajar por un mundo mejor. Así es. Fijémonos, yo quiero seguir con este párrafo, padre, aunque nos demoremos más y tal vez tengamos que hacer otro programa con el capítulo 4, creo que me va a merecer la pena. Dice, además las familias pequeñas y muy pequeñas a veces corren el riesgo de empobrecer las relaciones sociales, es algo que lo estamos viviendo ya, y de no asegurar formas eficaces de solidaridad, esa palabrita que usted mencionó en el inicio, que en definitiva es la caridad, el amor para un cristiano. Son situaciones que presentan síntomas de escasa confianza en el futuro y de fatiga moral. Por eso, se convierte en una necesidad social e incluso económica seguir proponiendo a las nuevas generaciones la hermosura de la familia y del matrimonio. Pues esto es, profético. Su sintonía con las exigencias más profundas del corazón y de la dignidad de las personas. En esta perspectiva, los estados están llamados a establecer, estas son palabras del Concilio Vaticano II, establecer políticas que promuevan la centralidad y la integridad de la familia fundada en el matrimonio entre un varón y una mujer, célula primordial y vital de la sociedad, haciéndose cargo también de los problemas económicos y fiscales en el respeto de su naturaleza relacional. Y esto, padre, es algo que también llama la atención, porque aquí lo que está diciendo es el Estado tiene que apoyar a la familia, pero no tiene que meterse en la familia, que es lo que hoy sucede. El Estado es el que dice cómo se van a educar los niños, el Estado es el que dice, en caso de China, cuántos hijos puede tener, el Estado es el que dice cómo, o sea, dentro de poco van a decir cómo se llaman nuestros hijos, que no estamos muy lejos de eso, ¿no? Es impresionante, estos son, de nuevo, palabras proféticas, porque vemos los dos lados. O sea, hay un país o poquísimos países, varios países que han tomado esto en serio. Y entonces Japón ahora, por la crisis en que se encuentran de la baja natalidad, está incentivando a nivel político, a nivel de política,
a que las parejas tengan más hijos. Rusia está haciendo lo mismo. Y uno de los países que más éxito está teniendo es Hungría. Hungría, el presidente y su gabinete y las personas a cargo de ese gobierno, pues han llevado por más de 10 años una política pro familia. Y resulta que los divorcios se han bajado, los abortos se han bajado, la nación está prosperando. Es esto, porque tiene un impacto, una familia bien establecida, como Dios lo ha propuesto, porque Dios sabe, tiene un impacto positivo en la sociedad, en la cultura, en la economía, y esto es que es tan difícil que una sociedad como la nuestra, occidental, moderna, antinatalista, consumista, que lo entienda, porque parece contrasentido. Ahí yo recuerdo haber visto carátulas de la revista Time que decía, tener un hijo te va a costar, pues eso fue hace 20 años, una cosa así, te va a costar a lo largo de la vida 200.000 o 300.000, 500.000 dólares cada niño. Y claro, uno dice, pues ¿de dónde saco yo 500.000 dólares? Y entonces disuadía, desaconsejaba, era todo el punto del artículo, terrible, de tener familias grandes, con un hijo, 2 hijos a lo mucho, y después todos los perritos que uno quiera. Claro, porque el perro no te cuesta. El perro cuesta, pero por eso, no tanto como un hijo. Es el contrasentido, o sea, decía, al perro también le vas a tener que dar comida, y como los atienden ahora a los animales, que ya para muchos son como hijos. Sí, pero aquí está el contrasentido. Un perrito después no me va a poder construir un puente. Así es. Qué tremendo, pero bueno, para que aprendamos a conocer todo el magisterio de nuestra iglesia, que es tan rico y tiene tanto para darnos. Esto es importante que lo comprendamos. No podemos dejar de escuchar lo que nos dicen nuestros, podríamos decir, maestro, no me salía la palabra, nuestros maestros, nuestros padres dentro de la iglesia, porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a comprender hacia dónde vamos. Dice el Papa, responder a las exigencias morales más profundas de la persona tiene también importantes efectos beneficiosos en el plano económico. En efecto, la economía tiene necesidad de la ética para un correcto funcionamiento, no de una ética cualquiera, sino de una ética amiga de la persona. Esto es algo que, como usted decía también, el Papa Francisco ha tomado, como quien dice, el testigo dentro de la posta y ha dicho mucho esto. O sea, una economía que no tenga como centro al hombre, ser humano, varón y mujer, es una economía nefasta, es una economía que destroza a la sociedad, por más que la enriquezca, entre comillas, en cuanto a cantidades monetarias, ¿no? Sí, y es la tragedia que no se tiene en cuenta el valor de la persona, la creatividad de la persona, el potencial de la persona, las capacidades de la persona, la imaginación de la persona. O sea, muchos de los desafíos que estamos viviendo como sociedad, como cultura, como mundo, como civilización, incluso me atrevo a decir, las personas estamos capacitadas por ese don divino de la inteligencia y de la voluntad de llevarlo y solucionarlo. Pero como bien decía el Papa Benedicto, las familias pequeñas, el no querer tener hijos, pues muestra una fatiga moral,
una sospecha hacia el futuro, un temor, y entonces vivimos en ese ambiente, en esa burbuja de temor y no desarrollamos todo lo que podíamos hacer. Preferimos la comodidad, el vivir tranquilos y no poner el esfuerzo en levantar una nueva generación que pueda resolver esos problemas. Y el aborto, por la magnitud que tiene el aborto a nivel mundial, estamos hablando de 40, 50 millones de abortos en todo el mundo al año. Yo estoy seguro que Dios entre esa población había pensado en muchas personas que resolvieran problemas actuales de los que estamos adoloridos, de los que estamos sufriendo. Exacto. Esto que usted acaba de decir es un punto clave para meditar. No es que Dios no pone soluciones, porque muchos dicen, bueno, pero ¿por qué Dios no hace algo? ¿Dónde está Dios? Cuidado, es que si nosotros matamos las soluciones de Dios, entonces no le echemos la culpa a Dios. Vuelvo a repetir, no es solo señalar, es darse cuenta que mi responsabilidad es mayor. La ONU ha reconocido para el año pasado, 2022, cerca o más de 70 millones de abortos. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido un rango de unos 45, 50 millones. Pero es que esto supone que estamos matando ya niños sistemáticamente. Entonces, ¿qué nos sucede? Decía un político argentino de triste memoria, pero es que si esto fuese así, entonces estaríamos ante el genocidio más grande de la historia. Pues que es que lo estamos y no caemos en la cuenta. Y luego las generaciones futuras nos van a terminar echando en cara las barbaridades que hemos hecho, como nosotros se las echamos muchas veces en cara a las generaciones pasadas. Y no nos damos cuenta. Y dice el Papa, en efecto, mucho depende del sistema moral de referencia. Sobre este aspecto, la doctrina social de la Iglesia ofrece una aportación específica que se funda en la creación del hombre a imagen de Dios, algo que comporta la inviolabilidad de la dignidad de la persona humana, así como el valor trascendente de las normas morales naturales. Este punto, padre, es también fundamental, porque claro, si el ser humano no es hecho a imagen y semejanza de Dios, porque ya hemos quitado a Dios de la sociedad, entonces, ¿qué le diferencia del mono, del perro, de la rata? Y digo estos animales, sobre todo el último de la rata, porque incluso ya hay leyes en algunos países europeos en donde usted, amigo mío, se deshace de una rata matándola y alguien lo denuncia y prepárese para la que le cae. Y son leyes aprobadas, como decía el Papa Benedicto, por un parlamento. O sea, que aquí podemos aprobar lo que nos dé la gana. Sí, es increíble a qué punto hemos llegado por esa confusión que el Papa expresa muy bien, esa confusión moral. O sea, no hay un referente, no hay una línea, no hay unos criterios, no hay un entendimiento objetivo de la realidad. Y entonces caemos en lo que tanto denunciaba el relativismo, y ahí es la ley del más fuerte. Entonces, estos documentos nos ayudan a plantear una base buena, una base firme, una base correcta, una base verdadera de cómo debemos portarnos como seres humanos en sociedad. Y vamos ya llegando al final del programa. Y fíjense que el Papa va a ir más allá. Dice, conviene esforzarse, no solo para que surjan sectores o segmentos éticos de la economía y de las finanzas, sino para que toda la economía y las finanzas sean éticas.
y lo sean no por una etiqueta externa, que muchas veces es el gran engaño, lo mencionó más arriba el mismo Papa, sino por el respeto de las exigencias intrínsecas de la propia naturaleza, de la naturaleza humana. A este respecto, la doctrina social de la Iglesia habla con claridad, recordando que la economía en todas sus ramas es un sector de la actividad humana. Y el Padre pareciera que la vida humana es un sector de la economía. Sí, increíble. Es una clarividencia que nos ayuda a poner las cosas en su sitio, en perspectiva, y eso que decía, que nos ayuda a tener esos criterios y esa línea de pensamiento correcta que más ayuda al desarrollo auténtico, al desarrollo integral de los pueblos, ¿no? De las familias, de los individuos, de todos, de los ricos, de los pobres, de los niños, de los ancianos, o sea, no podemos dejar a nadie atrás. Eso es algo que está enraizado, que está integrado, está en el ADN del Evangelio, de la doctrina social de la Iglesia. Así que, pues bueno, estos espacios son muy oportunos para recordarlo. Hemos llegado, yo creo, a la mitad del capítulo 4, o sea, nos queda todavía menos de la mitad, todavía nos queda un recorrido largo, pero bueno, hasta aquí hemos llegado. Padre, antes de que usted se retire, porque bueno, ya el Padre tiene que cumplir con algunas actividades, le pedimos por favor su bendición y ya después vamos al último bloque de cierre. Con mucho gusto. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Padre, muchísimas gracias por estas enseñanzas. De nada, con mucho gusto. Gracias también a ustedes, pero no se vayan, cuidado, que todavía falta la parte final. Juntos tenemos que rezar, juntos tenemos que hacer una reflexión. Volvemos en un momento en este programa de Magisterio Pontificio. Cada noche cuando rezo en mi cama, pienso cómo se vería desde el cielo todo el mal que vivimos en la tierra. Cada lágrima que cae sube al cielo. Dime qué cosas pueden hacer los niños. ¿Cómo pueden hacer algo que cuente? Con amor se puede hacer mucho. ¿Cómo consolar un poco a Jesús? Vamos Jesús, no te preocupes. Sientes no está medio visto desde arriba. Con tu amor puedo soñar con un poco de paraíso. Aquí con un poco de paraíso. También aquí con un poco de
Muy bien, y para terminar yo quería leer un párrafo que me parece que es importante. Respecto al tema de las relaciones entre empresas y ética, así como de la evolución que está teniendo el sistema productivo, parece que la distinción hasta ahora más difundida entre empresas destinadas al beneficio y organizaciones sin ánimo de lucro ya no refleja plenamente la realidad, ni es capaz de orientar eficazmente el futuro. En estos últimos decenios ha ido surgiendo una amplia zona intermedia entre los dos tipos de empresas. Esa zona intermedia está compuesta por empresas tradicionales que, sin embargo, suscriben pactos de ayuda a países atrasados, por fundaciones promovidas por empresas concretas, por grupos de empresas que tienen objetivos de utilidad social y por el amplio mundo de agentes de la llamada economía civil de comunión. Y esto nos va abriendo ya una perspectiva también para lo que vamos a ir desarrollando a lo largo del próximo programa. Yo estoy buscando ahora la oración del Espíritu Santo que solemos compartir con ustedes en este bloque y vamos a pedirle al Espíritu Santo por todas las intenciones que tienen ustedes en su corazón y le decimos: Espíritu Santo, perfecciona la obra que Jesús comenzó en mí. Apura para mí el tiempo de una venida llena de tu Espíritu. Mortifica en mí la presunción natural. Quiero ser sencillo, lleno de amor de Dios y constantemente generoso. Que ninguna fuerza humana me impida hacer honor a mi vocación cristiana. Que ningún interés por descuido mío vaya contra la justicia. Que ningún egoísmo reduzca en mí los espacios infinitos del amor. Todo sea grande en mí, también el culto a la verdad y la prontitud en mi deber hasta la muerte. Que la efusión de tu espíritu de amor venga sobre mí, sobre la iglesia y sobre el mundo entero. Amén. Hermosísima oración de San Juan 23. Yo les recuerdo que tenemos necesidad de tu ayuda. Échanos una mano. Te puedes poner en contacto con nosotros para poder formar parte de esta familia a través de la ayuda, haciéndote socio colaborador, dando una ayuda especial. Ahora que estamos en este cambio hacia la televisión digital y también en estos momentos concretos en que tenemos que pagar los cánones en los distintos lugares de la radio, de las televisiones, en estos momentos en que la apertura económica en nuestro país se hace tan fuerte. No te olvides, NS Digital, el cambio está en tus manos, también en 2023, hasta la semana que viene, si Dios quiere, en otro Magisterio Pontificio.